Si usted recuerda, hermanos, hemos venido viendo lo que pasó en los viajes misioneros. Estamos en el primer viaje misionero del apóstol Pablo en la ciudad salen de Antioquía. Ahorita vamos a estar viendo ese mapa y estábamos viendo cómo ellos llegan a otra Antioquía, pero ahorita vamos a ver ese recorrido. Yo espero que podamos tener presente y tener en cuenta todo esto que hemos estado meditando. Bien, hermanos, vamos a ver algo, y es en el capítulo 13, quedamos nosotros en el versículo 39, si usted lo recuerda, vaya por favor a Hechos 13:39, donde veíamos que el apóstol Pablo terminó de cierta manera, porque todavía no ha terminado, ¿no? Se parece a mí, nunca termina. Bueno. Entonces aquí vemos nosotros que en el versículo 39 él concluye la primera parte de su mensaje, de su predicación, de su sermón, si lo pudiéramos llamar así, diciéndoles a los judíos, que fue a los primeros a los que él fue a hablarles, dice: y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, es decir, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Y allí quedamos nosotros en el 13:39. ¿Por qué sabemos que Pablo se está dirigiendo a los judíos? Porque él les habla acerca de la ley. Los gentiles no sabían nada de la ley. Los gentiles no tenían su confianza puesta en la ley. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice en Efesios capítulo 2 cómo era que nosotros vivíamos y cómo viven algunos todavía. ¿Qué nos decía? Estábamos sin Dios y sin ley, sin esperanza y sin tener pacto o tener parte en los pactos de la promesa. Esa era la condición de los gentiles, usted y yo que somos gentiles. Esa era nuestra condición. Pero los judíos sí, porque a los judíos se les dio la ley, a los judíos se les dieron las promesas, con los judíos se hicieron pactos. Y entonces Pablo les dice: mira, a pesar de que ustedes recibieron los pactos, las promesas, ninguno de ustedes y ningún ser humano puede ser justificado por la ley, es decir, por hacer algo, porque hizo algo. Pablo dice: no, la justificación nuestra es por la fe. Por eso dice: somos justificados en Jesucristo todo aquel que cree. Y pareciera que ahí terminó Pablo, y pareciera que muchos recibieron esa enseñanza, pero noten lo que les dice Pablo en el versículo 40. Y bueno, antes de ir al 40, vamos a ver una idea principal de todo esto, y es que aquí, desde el versículo 40 hasta el versículo 50, hasta el versículo 51, nos vamos a encontrar nosotros con la disposición de unos y la oposición de otros ante la palabra. Y esos grupos usted siempre los va a encontrar. Un grupo dispuesto a recibir la palabra y otro grupo que rechaza la palabra de Dios. Esos grupos siempre los vamos a tener. Incluso vamos a ver en Hechos 17 un tercer grupo de personas que la misma escritura nos relata. Ahora, Pablo está predicando en la sinagoga, ¿sí o no? Porque ¿dónde se reunían los judíos? ¿Dónde? En la sinagoga, ¿sí o no? Entonces Pablo está predicando en la sinagoga. Ahora, la palabra sinagoga, usted lo puede estar viendo allí, hermano, en la diapositiva, es sinagogei en el griego. Sinagogei en el griego, que se transliteró. O sea, la palabra sinagoga se transliteró, no se tradujo. ¿Ya? ¿Qué es transliterar? Bueno, que se pasa la misma forma en que está escrita, solo que se le da una forma fonética que encaje con nuestra forma de expresarnos, de hablar y de entenderlos. Entonces se transliteró del griego como sinagoga, primero al latín y luego al castellano, porque en el latín también significa o se pronuncia sinagoga. Esta misma definición de sinagoga nosotros la encontramos su raíz en el hebreo, y la palabra para sinagoga en el hebreo es Bet Knesset, Beit, como se puede pronunciar, Beit. ¿Qué significa la palabra Beit? Casa. Por eso cuando se habla de Belén, ¿qué significa la palabra Belén? Casa del pan.
Betel. ¿Casa de quién? De Dios. Beit y El, que se refiere a Elohim, a Dios, casa de Dios. Entonces la palabra Beit Knesset significa casa o reunidos para. Con esa palabra Beit Knesset se referían a reunidos para una asamblea, reunidos para orar o reunidos para estudiar la palabra de Dios. Esto era lo que hacían ellos. Se reunían en ese lugar para orar, se reunían para decidir asuntos que tenían que ver con el pueblo y se reunían también para estudiar la palabra de Dios. Ahora, aparte de eso, en las sinagogas también se llevaban ofrendas, porque ellos llevaban ofrendas que luego se repartían para los necesitados o para el sostenimiento de los hombres que hacían parte del grupo ministerial de esas sinagogas. En las sinagogas había un grupo de ancianos. En las sinagogas habían ancianos. Tenían que haber 12 varones y dentro de esos 12 varones habían grupos de ancianos que tenían las cualidades de tener una sola mujer, hijos en sujeción, buen testimonio, que hospedaran, que no estuvieran acusados de disolución, que no estuvieran acusados de licor, que no estuvieran acusados de ganancias deshonestas. Y también habían diáconos, porque eran los que administraban las ofrendas. Por eso es que cuando Pablo comienza a establecer ancianos, era muy fácil. Ya estaba la base para los ancianos. A diferencia del mundo gentil, que cuando vemos en el mundo gentil costó más el establecimiento de ancianos. Ahora, ¿qué era lo único que no se hacía en la sinagoga y que sí se hacía en el templo? ¿Qué era lo único que en la sinagoga no se hacía, pero que sí se hacía en el templo? ¿Los qué? Los sacrificios. En una sinagoga no se podía sacrificar, por eso a la sinagoga no se iba a adorar, se iba a alabar, porque cuando es adoración incluye sacrificio. Al templo se iba a adorar, en la sinagoga se iba a alabar, en oración, en estudio de la palabra o teniendo comunión, pero no se adoraba en la sinagoga, porque Dios había establecido un solo lugar para participar del Cordero Pascual. ¿Cuál era? El templo. El Señor ha establecido que la cena la tomemos ¿dónde? ¿Dónde? Por eso no podemos faltar el primer día de la semana. Porque eso sí hacemos nosotros. Adoramos a Dios el primer día de la semana, porque cada primer día de la semana, ¿qué hacemos? Recordamos el sacrificio de Jesucristo. Entonces sí venimos a adorar, porque se hace memoria del sacrificio de Jesucristo. Ahora, ¿por qué tenían ellos sinagogas? Bueno, las tenían debido a la cautividad, la primera cautividad que fue en Babilonia, y recordemos que como ellos estaban lejos del templo, ellos no querían dejar de instruirse en la palabra de Dios, dejar de orar y dejar de tener comunión, así que comenzaron a establecer sinagogas, ya lugares de oración, lugares de estudio, lugares de asamblea, pero porque estaban lejos del templo judío, además el templo había sido destruido. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver de esto, hermanos? Que las sinagogas, Dios las permitió y se convirtieron en la transición de lo que es ahora la iglesia del Señor. Porque, ¿qué es lo que venimos a hacer nosotros cuando nos reunimos? Orar, alabar, estudiar y adorar a Dios. Participamos también de la ofrenda y tenemos una organización bíblica tal y como la palabra de Dios nos lo muestra. Bien, ¿hasta ahí han entendido, hermanos? Yo sé que esto parece muy metódico y muy secular, pero es bueno siempre tener en cuenta estas cosas, porque eso nos va mostrando a nosotros la importancia que tiene la iglesia hoy. Y cómo es que Dios comenzó a mostrarle al hombre lo que Él quería que fuera su iglesia. Un lugar donde se estudiara su palabra, un lugar donde se le orara, un lugar donde se tuviese comunión, un lugar donde se llevasen las ofrendas, y ahora como iglesia un lugar donde participamos
cada primer día de la semana de la cena del Señor. Ahora sí, el versículo 40. Pablo comienza haciéndoles una advertencia allí y dice: mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Y Pablo aquí comienza haciéndoles una advertencia, hermanos, de que no desechen lo que ya estaba dicho en los profetas. Ahora, ¿qué era lo que estaba dicho en los profetas? Verso 41. Mirad, oh menospreciadores y asombrados y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Y si usted está leyendo su Biblia, no la del celular, porque esa no tiene referencias, sino la de papel. En la mayoría de Biblias de papel tiene una referencia ahí. Aquí apunta. No, Habacuc, capítulo 1, versículo 5. Esa profecía, vaya un momentico al libro de Habacuc. ¿Quién ha leído el libro de Habacuc? Levante la mano. ¿Ni sabían que existía o qué? ¿No han leído el libro de Habacuc? ¿Sí o no? Bueno, levanten la mano. ¿Quién ha leído el libro de Habacuc? ¿Los demás? Bueno, hoy lo van a conocer. Decía alguien: ¿a usted no le daría pena llegar al cielo y encontrarse a Habacuc y que todos... Habacuc, yo leí tu libro. ¿Quién era Habacuc? ¿Quién? No, es que él escribió un libro de la Biblia. ¿Cuál Biblia? La que leíamos. Yo nunca lo leí. Qué pena, ¿no? Uno llegar al cielo y... Saluden a Sofonías. ¿Y quién es ese? Bueno, uno que también escribió un libro. Bueno, Habacuc, capítulo 1, versículo 5 dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo... ¿Quién es yo? ¿A quién cree que se está refiriendo yo? ¿Habacuc? Dios. Noten lo que dice aquí. Yo, dice Dios, yo levanto a los caldeos. ¿Quiénes son los caldeos? Los babilónicos. ¿Actualmente quiénes son? A los que le ganamos en estos días. ¿A quién? A Irak. Manos, de allá venimos. Bueno, de allá venimos, no, de allá viene esta profecía. De los iraquíes, que son los babilónicos, que eran los caldeos. Entonces dice Dios: yo levanto a los caldeos, nación cruel. Eso no ha cambiado. Y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma proceden su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Noten la profecía a la que se está refiriendo Pablo. Y les está diciendo a este grupo de judíos: miren, hermanos, que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Pregunta: ¿esta profecía se había cumplido o no? ¿Qué dicen ustedes? Claro. Los babilonios invadieron Jerusalén, la llevaron cautiva, y allí fue que se llevaron ¿a quién? Unos personajes que se mencionan en la Biblia. A Daniel. ¿Cuál es el otro? Sadrach, Mesac y Abednego. Muy bien. Premio. Se me acabaron. Los que vinieron el viernes recibieron premio. Pero escuchen, hermanos, esta profecía se había cumplido. ¿Y por qué Pablo la vuelve a citar? Y les dice: mirad que no venga sobre ustedes. Hermanos, porque aunque hayan profecías que se hayan cumplido, las consecuencias pueden llegarnos aún a nosotros después de mucho tiempo. No en las mismas circunstancias, porque ya los iraquíes no creo que se vengan a Colombia a invadirnos. Pero sí las circunstancias por las que nosotros podemos pasar. Y lo que Pablo está tratando de decirle a este grupo de personas es: escuchen, cuando Dios advierte, Dios no está jugando con el hombre. Y nosotros a veces creemos que Dios juega. Y es posible que los judíos, a los primeros que se les dio esta profecía, habían pasado 5 años y ese Habacuc sí es alarmista, exagerado. 10 años y ven que no pasó nada. No ha pasado nada. Y yo me imagino muchos de los que estaban ahí diciendo: puro cuento.
Eso no pasa. Dios es muy bueno. Dios es misericordioso. Dios no va a castigar a nadie. Si a mí me han hablado de Dios y al contrario me han mostrado que Dios es muy bueno, que Dios va a llevar al cielo a todos. Pero llegó el momento en que vinieron los babilónicos y tomaron a Jerusalén y destruyeron el templo y se llevaron los utensilios y los metieron en el tesoro de los ídolos de los babilónicos y se llevaron a los hombres principales, a los demás los mataron, a los viejos, a las mujeres, a los niños. Quemaron su ciudad, quemaron sus casas, los despojaron de sus bienes. Y Pablo les está diciendo, miren, que no venga sobre ustedes lo que está escrito en los profetas. Y esto nos sirve de advertencia también a nosotros, porque a veces nosotros menospreciamos lo que dice la palabra de Dios. Y estamos escuchando las advertencias de Dios, pero decimos, no, eso no va a pasar. Esta misma advertencia la encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 3, versículo 8, versículo 11 y capítulo 4, versículo 8, 15 y capítulo 4, versículo 7. Vaya a Hebreos, por favor. Capítulo 3. Bueno, 7 y 8 dice, Hebreos 3, 7 y 8 dice, por lo cual, como dice ¿quién? Dice, no dijo, no dirá, dice, como dice el Espíritu Santo, si oyereis, ¿cuándo? Hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Capítulo 4, versículo 15, perdón. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Capítulo 4, versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué les está diciendo Pablo a los judíos? Escuchen, judíos, ustedes están escuchando la predicación de que la ley no los podía justificar y que la única manera de ser salvos es creer en Jesucristo. Pero ¿qué estaba pasando con muchos de ellos? Sus corazones se habían endurecido. Y Pablo les dice, mirad, no sea que venga sobre vosotros lo que está escrito en los profetas. Escuche, hermano y hermana, el Señor nos sigue hablando hoy. Y nos sigue advirtiendo hoy. Y Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, nuevamente ya a la iglesia donde habían judíos y gentiles, les advierte de la misma manera. Vaya por favor a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a primera, capítulo 5. Iba a tocar segunda, pero de pronto se asustan. Así que vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20 y 21, dice, no menospreciéis, ¿qué cosa? Las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. No menospreciéis las profecías. ¿Sabe cuándo menospreciar? ¿Qué significa la palabra menospreciar? Fácil, ¿no? Es una palabra compuesta. ¿Ah? Es darle un menor valor a la palabra de Dios. ¿Cuándo le damos menor valor a la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios me dice algo y yo antepongo mi pensamiento. Cuando la palabra de Dios me advierte de un peligro y yo digo, no, pero eso no va a pasar. Cuando la palabra de Dios me está diciendo, piensa muy bien lo que vas a hacer, porque te puede sobrevenir esto, y yo digo, pues yo ya lo he pensado y yo sé cómo hacer para que eso no me pase. No menospreciéis las profecías. Y Pablo le está diciendo a estos judíos, no menosprecien las profecías.
No desechen lo que dijo Habacuc hace muchos años. No sea que les vengan a ustedes las mismas consecuencias. Ahora, ¿a qué podía estar refiriéndose Pablo cuando les dice no sea que ustedes escuchen de cosas que si alguien se las contara jamás las creerían? Es posible que Pablo se esté refiriendo a la destrucción del templo judío donde se dio la abominación desoladora. ¿Qué pasó con el templo judío en el año 70? Fue destruido. Escuche, fue destruido el templo. Los judíos pensaban que ese templo, después de restaurado, jamás lo iban a volver a destruir. Y llegó la destrucción. Y se llevaron cautivos a muchos los romanos. Y los dispersaron por toda la tierra. A muchos los mataron. A muchos los torturaron. Los judíos no creían que eso iba a volver a pasar. Y les pasó. Y es lo que Pablo le está diciendo a estos hermanos. Mirad, no sea que os venga otra vez las mismas consecuencias, la misma destrucción. Ahora, en el versículo 42 de Hechos 13, dice, cuando salieron ellos de la sinagoga, los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y aquí nos encontramos con las primeras reacciones de los que escucharon esta advertencia, porque aunque habían judíos, también habían gentiles, ¿ya? Y ellos escucharon esta advertencia. Y entonces aquí nos podemos encontrar nosotros con tres grupos de personas que pueden tener una diferente reacción. Los primeros, los que querían volver a escuchar. Porque ¿qué dijeron los gentiles? Los gentiles, en el versículo 44, dice que al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. En el versículo 42 dice que los gentiles les rogaron. Escuche, no fue que Pablo les dijo, vea, los invito el próximo sábado a que vengan. ¿Quieren venir? ¿Les animo a venir? Por favor, ¿quisieran venir? Si no tiene para el transporte, le mando un camello de 2 jorobas para que me lo traiga. No, Pablo no fue el que rogó a que ellos estuvieran para escuchar la palabra. Fueron ellos los que le rogaron a Pablo que querían volver a escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que nosotros tuviéramos esa misma disposición. Yo me alegré el día viernes, después de terminada la reunión, que varias parejas me decían, ¿cuándo se va a volver a hacer otra? ¿Cuándo va a ser la otra? Quedaron animados. Yo no sé si por los premios, pero quedaron animados. Deseosos de volver a escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que en todos nosotros haya esa misma disposición. Pero había otro grupo de personas, los que se opusieron. Por eso les decía, siempre nos vamos a encontrar con dos grupos de personas. ¿Cómo sabemos que unos se opusieron? Versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Pero nosotros vamos a encontrarnos otro grupo de personas, y yo no sé si usted calce allí. Yo no sé si usted es del primer grupo de personas que dice, no, a mí sí me gusta estudiar la palabra. A mí me gusta, yo quisiera venir el miércoles, y quisiera venir el próximo domingo a escuchar la palabra. O usted es de los que allá sentadito se está oponiendo a todo lo que se está diciendo acá. Tal vez abiertamente no, pero allá sentadito, no, eso no es así. No, yo no lo creo, no, a mí no me gusta, no me parece. Pero hay otro grupo de personas, otro tercer grupo, no sé si usted calce allí. Hechos capítulo 17, versículo 32. No voy a decir mucho sobre esto porque lo vamos a estudiar más ampliamente cuando lleguemos allá. Hechos 17, 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. ¿Cuál es el otro grupo de personas que aparece allí? ¿Los que qué? Los que se burlaron. Resurrección de muertos. Si yo me he escuchado las canciones de Darío Gómez y después de muerto todo se acaba. ¿Amén? No.
Pero miren cómo la música influye en el pensamiento del hombre en un asunto tan delicado como la eternidad. ¿Usted cree que Darío Gómez no ha convencido a millones de personas? Por eso las personas toman, consumen licor, fornican, adulteran, porque piensan que lo que dice Darío Gómez es la verdad. Uno se muere, todo se acaba, así que disfrutemos. O como dicen vulgarmente, lo que se van a comer los gusanos, usted lo ha escuchado. Los que se burlaron y decían, eso es mentira, yo no sé cómo hacer, toda esta gente aquí metida, ¿por qué estarán acá? ¿Será que no tienen nada que hacer en la casa? No sé si usted es de ellos, no sé si usted pertenece a ese grupo, de los que se burlan de las advertencias de Dios. Pero llegará un día en el que usted tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Espero no sea demasiado tarde. Espero lo puede hacer ahora. Espero se arrepienta hoy, porque después de muerto no hay oportunidad. Dios tiene una misericordia muy grande y su misericordia se extiende hasta que usted tenga vida. Una vez usted muere, su destino queda sellado. Por eso es que Pablo, el escritor de los Hebreos, siempre digo que es Pablo, dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No te dejes llevar por la música que te dice que el mundo, que el cielo y el infierno están aquí. ¿Usted ha escuchado esa ideología? No, si el cielo y el infierno está aquí. No, eso no es así. Lo invito a mi matrimonio. Eso es un infierno. Y hay gente que piensa que su matrimonio es el infierno. No, ese no es el infierno. Si tu matrimonio es un infierno, todavía no sabes lo que es el infierno. Todavía no lo sabes. El infierno es peor. Es eterno. Porque un matrimonio puede durar 40, 50, 60, 70 años. Pero el infierno es eterno. Es eterno. Y Pablo le está advirtiendo a estas personas y les dice, mirad, no sea que venga sobre vosotros lo que han dicho los profetas. Hermano, no menospreciemos las advertencias de Dios cuando nos dice las consecuencias que podemos recibir por continuar en nuestra vida pecaminosa. Ahora, de esos tres grupos, yo le hago la pregunta, ¿cuál fue su primera reacción cuando le predicaron el Evangelio? Acuérdese allá, cuando la primera vez que le predicaron, ¿cuál fue su primera reacción? Usted fue el de los que dijo, interesante. Uy, yo nunca había escuchado esto. Qué bueno, ¿cuándo me vuelve a enseñar? O fue de los que decían, eso es mentira, la Biblia fue escrita por hombres. ¿Amén? ¿Amén? ¿Quién escribió la Biblia? Hombres. ¿Cuántos hombres? 40. ¿En cuánto tiempo? 1300 a 1500 años. Yo le hago un reto. Póngase a escribir con su familia si tiene 4 o 5 hijos y dígales, vamos a escribir un libro que concuerde al final. Usted por su cuenta, yo por mi cuenta, usted por su cuenta, el otro por su cuenta, el otro por su cuenta, y que al final concuerde con todo el mensaje y que tenga el mismo desenlace. No lo van a lograr. De la misma familia. ¿Cómo podían 40 hombres, que muchos de ellos no se conocieron por el espacio, por la distancia, por el tiempo, escribir un libro que no se contradice por sí mismo? Por eso es que es la Biblia. La verdad. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos. No menosprecien lo que está escrito en la palabra. No nos dejemos llevar por ideologías, pero siempre estarán los grupos de los que se oponen. O no sé si usted era de los que se burlaban. Es decir, usted escuchó que le estaban predicando a alguien ahí al lado y usted acá al lado, ya se lo van a llevar. No, pobrecito, ya, lo perdimos. Y cuando empezó a asistir a la iglesia, el aleluya, véalo. Ya, le lavaron el cerebro. Bueno, como dijo alguien, y buena falta que me hacía porque lo tenía lleno de basura. Y Dios me lo lavó. ¿A usted no se lo lavó? A mí me lo lavó. No sé cuál de las tres reacciones tuvimos cada uno de nosotros. Pero este grupo de personas tuvieron dos reacciones. Unos quisieron volver a escuchar, otros comenzaron a oponerse. Y de este grupo de personas salieron los primeros seguidores. Devuélvase a Hechos 13:43.
Dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Aquí nos encontramos nosotros con los primeros convertidos, o seguidores más bien al Señor. Los primeros seguidores al Señor. ¿Por qué digo los primeros seguidores? Porque todavía no son bautizados. Eran personas que comenzaron a simpatizar, como muchos de algunos están simpatizando. Hoy en día, con la palabra de Dios, se sienten atraídos por la palabra de Dios, pero todavía no han nacido de nuevo. Ya te estás convirtiendo en un seguidor, ya te estás convirtiendo en un simpatizante, te estás convirtiendo en alguien que se interesa. Pero ¿sabes por qué lo estás haciendo? Porque Dios ha decidido mostrarse a ti. Dios ha querido revelarse a ti. Por eso es que usted puede ver que hay 500 personas, se les predica el mismo sermón y 2 o 3 se convierten. ¿Y los demás no escucharon lo mismo? Bueno, algunos no escucharon porque estaban meditando profundamente. Otros estaban en el celular. Otros estaban pensando en qué iban a comer después. Pero escucharon lo mismo. Y algunos, el Señor les permite que escuchen su voz y se arrepientan. Y eso va a pasar siempre, hermanos. Van a llegar personas que van a empezar a simpatizar con la palabra de Dios. Se sienten atraídos, pero todavía no son convertidos. Y solo Dios logrará que esos corazones sean movidos al arrepentimiento. Ahora, en el versículo 44 y 45 encontramos nosotros que llegaron muchas personas a escuchar el siguiente día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado. Bien. ¿Por qué sabemos que es el sábado? ¿Cuándo descansamos nosotros? El domingo, ¿no? Pero el día de reposo para los judíos era el sábado, ¿por qué? Génesis. Y descansó Dios el séptimo día de toda su obra. Y le dijo al hombre, tú también vas a guardar el día de reposo. Por eso es que en la sabiduría de Dios, hermanos, nos da un día para descansar. Los judíos lo descansaban el sábado. Nosotros hoy, el primer día de la semana. ¿Y sabe para qué nos lo da Dios? Para recuperar fuerzas. Dios es muy sabio. ¿Usted se imagina que el día de descanso de un trabajador fuera cada 3 meses? ¿Cómo estaría? ¿Usted no le ha pasado que llega el viernes y usted empieza como a caminar más lento? Bueno, si usted es del mundo, usted camina más rápido. Uy, el viernes llegó para el billar, para la discoteca. Pero si usted es un hijo de Dios, usted el día viernes se siente a paso lento. El día sábado, ¿cómo se siente? Más cansado. El día domingo, ¿cómo se levanta? ¿Más cansado? No. Más gozoso, porque descansamos en la presencia del Señor. Bien. Ahora, los judíos se juntaron y se juntó, dice, casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y aquí vemos nosotros lo que ocurrió. Los judíos rechazaron el evangelio y los gentiles se convirtieron. Curioso, ¿no? Curioso que los judíos, a quienes primero se les debía llevar la palabra, rechazan el evangelio, y los gentiles, que no hacían parte del pueblo de Dios, que estaban alejados de Dios, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios, son los que ahora deciden recibir la palabra del Señor. Pero esto nos enseña varias cositas. Primero, ellos predicaron el día de reposo. Ese día de reposo lo tenían dispuesto los judíos. Mire que Dios les dijo que guardaran el día de reposo, pero ¿cómo lo guardaban ellos? ¿Cómo? Se iban a la sinagoga. Ay, hermano, es que el domingo es el día de descanso. Yo nunca descanso, hermano. Por eso mis vacaciones las comienzo el domingo. Comiénzalas el lunes. Un judío no iba a comenzar vacaciones el día sábado. Jamás. Jamás un judío.
Y los hermanos que han estado en lugares donde hay sinagogas saben que un judío ortodoxo, aún aquellos que simpatizan, que son judíos culturales, se aferran tanto a esa religión que ellos comienzan a guardar el sábado. No trabajan, no se van de vacaciones, no hacen deportes. Ese día lo destinan para ir a alabar a Dios, para tener una asamblea, para estudiar la palabra de Dios. Y por eso es que los hermanos aprovechan ese día de reposo para predicar el Evangelio. ¿Tú tienes dispuesto el día del Señor para el Señor? ¿Sí o no? O el día del Señor decimos sí, amén. Pero si llega algo, yo dispongo de ese día. No, hermanos, es el día del Señor. No es el día nuestro. Si los judíos tenían eso tan arraigado en su corazón, mucho más nosotros que ahora tenemos el conocimiento de la verdad. Ese día es el día del Señor. Ese día lo utilizamos para adorar a Dios, para alabar a Dios, para escuchar a Dios, para tener comunión unos con los otros. Incluso, miren qué grupo de personas se reunieron allí. ¿Solamente judíos? ¿Solamente judíos? No. Dice casi toda la ciudad. ¿Toda la ciudad era judía? Los gentiles. Personas del mundo. ¿Cómo lo llamamos nosotros? Incrédulos. Paganos, si los quiere llamar así. Y se dispusieron para escuchar la palabra de Dios ese día. Y nosotros, muchas veces, no lo hacemos. Y no disponemos ese día. No le dedicamos ese día al estudio de la palabra de Dios. Lo sacamos para otras cosas, a las que le decimos, es que era urgente, es que era necesario. ¿Más necesario que escuchar a Dios? ¿Más necesario que eso? No, no hay nada más necesario. Porque nuestro espíritu necesita alimentarse de la palabra de Dios. Ahora, Pablo les dice, después de ver de que unos blasfemaron, se opusieron, se llenaron de celos y rebatían, en el versículo 46, vamos a ver el peligro de los celos, porque dice que, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos. ¿Por qué se llenaron de celos? ¿Por qué cree usted que se llenaron de celos? En mi mente se llenaron de celos porque ellos jamás habían visto la sinagoga tan llena. Jamás. Y llega Pablo y llena una sinagoga. ¿Y cómo así? ¿Y nosotros qué? ¿Acaso lo que nosotros enseñamos no sirve? Y se llenaron de celos. Y hay un peligro en esos celos, hermanos, que lo dice Santiago 3:14. Dice que si tenemos celos amargos, debemos cuidarnos. Porque donde hay celo y contención hay toda obra perversa. Hermanos, a veces nosotros nos llenamos de celos. No me refiero al ambiente espiritual. A veces nos llenamos de celos en la parte secular. Y comenzamos a ver, ¿por qué otro prospera más que yo si hacemos lo mismo? ¿Por qué otro tiene más que yo? ¿Por qué yo no puedo tener lo que tiene el otro? Y me molesta, y me afecta, y me desanima, y me desalienta. Esos celos son peligrosos, hermanos. Esos celos nos hacen daño, porque hay perturbación, no hay una mente clara. En la iglesia, esos celos son peligrosos, hermanos, cuando nosotros comenzamos a tener celos de aquellos a quienes Dios usa más que a otros. ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué los hermanitos sí? ¿Y por qué solamente un grupito? ¿Y los demás por qué no? ¿Es que acaso no somos hijos de Dios? ¿Y por qué siempre las mismas hermanas? ¿Y por qué tienen siempre en cuenta a fulano, a sutano, a la familia tal, a la familia y a las demás no? Celos. Si tú quisieras servir al Señor, disponte y Dios te va a usar. Disponte. En vez de tener celos, disponte de corazón al Señor y Dios te estará utilizando donde Él quiera. Ahora, en el verso 46 y 47, Pablo les hace responsables
de rechazar la palabra de Dios. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo les hace responsables a ellos de desechar el evangelio. Les dice, mire, Dios nos había mandado a predicar primeramente a los judíos, porque aún Jesús mismo lo dijo, ¿no? En una forma muy fuerte, que para muchos puede sonar muy grotesca, pero cuando una mujer comienza a pedirle a Jesús que le ayude con su necesidad, esa mujer sirofenicia, ¿y ustedes saben de dónde venía esa mujer, la sirofenicia? Bueno, eso vamos a ver hoy. Sí, lo vamos a ver ahorita. Pero esa mujer sirofenicia venía del pueblo de donde era Jezabel, una región pagana e idólatra. Y esa mujer le está pidiendo, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. ¿Y qué le dijo Jesús? Que primero tenía que darle de comer ¿a quién? A los hijos. Y eso se refería de la predicación del evangelio a los judíos. Y es lo que Pablo le está diciendo, a ustedes era primeramente a quien se debía llevar la palabra. Pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos, entonces nos volvemos a los gentiles. ¿Sabe qué está haciendo Pablo, hermanos? Les está diciendo, mira, tú ya escuchaste. ¿Ya escuchaste el evangelio? ¿Ya escuchaste lo que Dios tenía que decirte? Si tú lo rechazas, tú te haces responsable de las consecuencias sobre tu alma. ¿Qué dijo Ezequiel? O más bien, ¿qué le dijo Dios a Ezequiel que le dijera al pueblo? En Ezequiel capítulo 33. Vaya un momentico a Ezequiel capítulo 33. Y esto, hermanos, es liberador. Esto es liberador. Porque usted se quita un peso de encima. Porque usted deja de cargar con culpas que usted no debe cargar. Ezequiel 33:7 dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. ¿Qué está haciendo Pablo con los judíos? Miren, yo les tenía que predicar a ustedes, pero como ustedes rechazan, ustedes son responsables de lo que les pase. Ahora yo me voy a predicarle a personas que sí quieran escuchar, que sí quieran obedecer a Dios, que sí quieran entregar su vida al Señor, que sí anhelen de verdad estar un día en la presencia de Dios. Y es lo mismo que usted y yo debemos sentir hoy en día. ¿Usted no le ha pasado que a veces le predica a la familia y le predica una y otra vez y otra vez y otra vez, y usted hasta se siente culpable y dice, ¿seré yo la causa por la que no se convierten? ¿Seré que es que yo no sé cómo predicarles? ¿Será que es que yo no sé cómo... Se me acabó el tiempo. ¿Será que es que yo no sé cómo hablarle a las personas? ¿Será que yo soy muy torpe en mis palabras? No. Si tú le predicaste el evangelio y la persona no se convierte, es responsabilidad de la persona delante de Dios. Lo que nosotros debemos asegurarnos es de que les hemos predicado la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos de que Pablo había predicado bien y que no era responsabilidad de Pablo que algunos la rechazaran y que otros se convirtieran? Porque mire lo que dice el versículo 48 de Hechos 13. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron. ¿Qué significa la palabra creyeron? En el contexto judío. Recuerden, Pablo está escribiendo con un trasfondo judío. ¿Qué significaba para un judío creer? Obedecer. No era que creyeron, porque yo le pregunto, ¿cuántos de los que están aquí creen en Dios? Amén. Todos. ¿Cuántos le obedecen a Dios?
Ahí es donde empezamos. Cuando Pablo dice, o más bien cuando Lucas dice, creyeron, es porque obedecieron. ¿Qué obedecieron? El Evangelio. Noten, los judíos lo rechazan y siguen perdidos. Los gentiles lo reciben y obedecen y se convierten al Señor. Pero note que es interesante que dice, ¿creyeron quiénes? Todos. ¿Cuántos todos? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y este pasaje, hermanos, ha sido muy debatido. Se le ha dado una connotación que respeto quien lo haya hecho así, pero dicen, esa es la doctrina calvinista. Pregunta, ¿Calvino vivió antes o después de Pablo? Entonces, ¿la doctrina es calvinista o paulina? Pero le damos a veces títulos, ¿no? A enseñanzas que están en la Biblia. Y se cree que la doctrina es calvinista por algo que se piensa de que el salvo siempre es salvo, pero esa es la mala interpretación de una doctrina bíblica. ¿Ya? Pero noten lo que dice aquí, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué significa estar ordenados para vida eterna? ¿Cómo así que creyeron todos, pero dice los que estaban ordenados? ¿Por qué no creyeron todos los demás? Bueno, puede ser. Pero lo que nosotros vamos a ver en las Escrituras, hermanos, es algo, y con esto espero que usted no tenga conflicto, porque hay atributos de Dios que nosotros conocemos. La omnipresencia, ¿sí o no? Es omnipotente. Y es omnisciente. ¿Qué significa ser omnisciente? Que Él lo sabe todo. Pero hay algo que yo espero que hoy lo entendamos y no se nos vayan a quemar los fusibles del cerebro. Dios lo sabe todo porque, no porque Él predice el futuro. Dios lo sabe todo porque todo lo que pasa sale de la mente de Dios. Porque no hay nada que suceda en el universo que no sea voluntad de Dios. No es que Dios adivine qué va a pasar. No, es que como Dios sabía que iba a pasar, no, es que lo que va a pasar es por voluntad de Dios. Es lo contrario, Dios no es un adivino. Dios no tiene una bola de cristal allá y ilumíname, ni saca, bueno, los que nacieron del 85 para atrás, como lo decía en estos días. Él no saca la espada del augurio. ¿Se acuerdan de ella? ¿La usaba quién? El de los Thundercats. Entonces él se la colocaba y muéstrame más allá del infinito. No, Dios no necesita la espada del augurio. Dios no necesita la bola de cristal de Uranai Baba. ¿Saben quién era Uranai Baba? Los niños sí saben quién es. La hermana del maestro Roshi. No, hermanos. Dios es Dios. Y Dios conoce el pasado, el presente, el futuro, porque todo lo que sucede sale de la mente de Dios. Dios sabe quiénes se salvarán y quiénes no. Dios sabe cuántos de los que estamos aquí seremos salvos y cuántos no. Dios sabe cuántos no han escuchado todavía la palabra de Dios, pero se van a salvar. Y Dios sabe cuántos las han escuchado y parecía que eran salvos, pero no estarán en las moradas eternas. Varios pasajes rápidamente porque se me acabó el tiempo y estoy abusando ya de su paciencia. Los que vinieron el viernes yo sé que me van a soportar porque aprendimos, ¿no? Permanezca la paciencia. Me van a soportar. Los demás, bueno, pediré por ustedes que les dé paciencia por mí. Lucas capítulo 10. Versículo 22 dice la palabra del Señor: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. ¿Y cómo termina? Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Váyase a Juan capítulo 6.
Juan capítulo 6, versículo 35 al 40. Juan 6, 35 al 40. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Noten, el que a mí viene. Y uno dirá, bueno, todos podemos ir. Espérese ahí. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo el que el Padre me da vendrá a mí. ¿Cómo así que el que a mí viene? ¿Puede ir cualquiera? Sí. Pero ¿cualquiera es quién? Todo el que el Padre me da viene a mí. Y el que viene a mí no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Parecía como que las personas no habían entendido completamente esto. Entonces el versículo 43, Jesús sigue ampliando su idea y les dice... Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, porque muchos empezaron a pensar, ¿qué es esto? ¿Cómo así? No entiendo. Entonces dice, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí. Pero ¿no acabas de decir que el que a ti viene? Sí, pero ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Pero ya Jesús dijo, ¿cómo es que vienen a mí? Porque el Padre lo trae a mí. A través de su palabra, obviamente. No es que Dios lo tomó de por allá de una cantina y lo sacó y lo puso acá para que escuche. No, Dios lo trae a través de su palabra. Dios mueve su corazón a través de la palabra. Y Dios sabe, al final, si tú eres o no eres de aquellos que van a estar en las moradas eternas. Pablo lo dijo también en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, lo estudiamos con nuestro hermano Juan Carlos, que fuimos escogidos o elegidos según la presciencia de Dios. En otras palabras, la omnisciencia de Dios. Lo que nos enseña esta declaración, hermanos, es que Dios sabe quiénes son quiénes van a ser salvos y quiénes no. Usted y yo no lo sabemos. Y por eso el Señor nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura. No vamos a utilizar esta doctrina para volvernos Dios. Ah, no, hermano, es que él no se va a salvar nunca. No, yo no lo sé. No, es que Él se va a salvar, hermano. Seguro, derechito al cielo va a ir. Yo no lo sé. Tú no lo sabes. Por eso el Señor no nos dio a nosotros esa facultad, ni nos transmitió esa virtud, ese atributo. No nos lo transmitió a nosotros. Porque Él conocía nuestro corazón malo. Lo dejó reservado para Él. Dios conoce lo que va a ocurrir. Tú y yo no. Y por eso mi deber es predicar el Evangelio y tu deber es creer en el Evangelio. Jesús lo enseñó en la parábola del sembrador. ¿Qué enseña la parábola del sembrador en Lucas 18? Dice que un hombre salió a sembrar su campo y comenzó a tirar la semilla. Una cayó junto al camino, otra cayó en las piedras, otra cayó entre espinos y otra cayó. Nosotros no sabemos cuál es el terreno. Los discípulos no habían entendido y se quedaron, no entendí, como muchos de nosotros. Y en la casa le preguntaron, Señor, explícanos la parábola. Y se las explicó. Mira, los del camino son los que oyen la palabra, pero como no están preparados para escucharla, viene Satanás, que son las palomas, y arrebata la palabra. Como muchos de nosotros. Venimos, escuchamos, no estamos preparados, salimos, y allá al frente nos preguntan, hermano, ¿cuál fue el pasaje que dijo el hermano? ¿Pasaje de qué? De la meditación de ahora. ¿De qué se trató? De lo que dijo el hermano, que unos rechazaron y otros se opusieron. ¿Cuándo lo dijo? No estoy mintiendo. Escuchen, no estoy mintiendo. Es una realidad cuando no preparamos el corazón. Pero hay otros
que reciben la palabra con gozo y animados, estimulados de aquí para allá, de allá para acá, quieren hacer de todo en la iglesia, son los que cayeron entre espinos. Vienen las pruebas, vienen las dificultades y los espinos ahogan la palabra y no crece. Pero está el otro terreno, la que cayó en buena tierra. Los de las piedras son los de corta duración, ¿no? Como no tienen raíces, crece rapidito y uno dice, ¡oh! Ay, hermano, increíble, mire, en 8 días todos los cambios que ha tenido ese hermano. En 15 días, en un mes, ay, más espiritual que el hermano que tiene 15 en la iglesia, porque es de corta duración, porque tiene poca raíz, crece más rápido. Pero cuando cae en la buena tierra, se demora en crecer y en germinar. Pero cae en buena tierra. Hermanos, tú y yo no sabemos en qué tierra está cayendo la palabra que estamos sembrando. Pablo predicó la palabra y él se imaginaba que los judíos eran la buena tierra, porque ellos son los que venían escuchando los pactos de la promesa. Pero ¿dónde terminó creciendo la semilla? En los gentiles, en los que menos se esperaba que recibieran la palabra de Dios. Ahora, noten algo, hermanos, dice el versículo 49 y vamos terminando ya, vamos a llegar hasta el versículo 51. Bueno, al 52 solamente una referencia. Pero en el 49 dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La palabra del Señor se difundía. Usted sabe que hay canales de difusión de información. ¿Cuáles son? ¿Cuáles utiliza usted? El Facebook, el Instagram, el Twitter, el WhatsApp. ¿Cuál otro hay? Hay varios, ¿no? Yo he escuchado de una cantidad de aplicaciones que hay que en Colombia no tenemos, pero se utilizan esos canales de difusión. Pero en esta época no habían redes sociales. Bueno, sí habían redes, las redes de los pescadores, pero no habían redes sociales. ¿Cómo era que la palabra se difundía por toda la provincia de Antioquía de Pisidia? ¿Cómo se difundía? Oralmente. Escuche, oralmente. Estas personas apenas escuchan el Evangelio, se han convertido y ahora comienzan a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué se llenó la sinagoga el siguiente día de reposo? ¿Por qué se llenó? Porque los que escucharon dijeron, hay algo, una enseñanza que es impactante, te invito a que la escuches. Hermano, ¿quiénes sabían que hubo una campaña evangelística hace 8 días? ¿Los demás no sabían? Tienen que venir los domingos, hermano. Vengan los domingos porque los domingos se dan los anuncios. Hermanos, ¿por qué no invitamos a alguien a escuchar la palabra? Estas personas no sabían mucho de Jesús, no conocían muchas doctrinas, pero difundieron la palabra del Señor. Y por eso es que logró tener alcance en muchas personas. Yo espero que la próxima vez nosotros nos dispongamos para predicar la palabra de Dios. Así se movía la iglesia en el primer siglo. ¿Por qué estamos estudiando este libro? No porque queremos conocer historia y cultura, sino porque queremos conocer cómo era que la iglesia de Dios hacía la obra para nosotros hacer la obra. Ellos hacían la obra predicando el Evangelio oralmente, sus familiares, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de deporte, de gimnasio. Si usted va al gimnasio, ¿no? Predicaron la palabra de Dios y por eso la palabra de Dios se difundió en todas estas personas. Termino con la oposición. Versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Aquí apareció la oposición. Ya no solamente allí con frases, palabras, sino que ahora los echan, los expulsan, los sacan. Le dijeron, ustedes aquí, no señores. Y eso que Pablo era ciudadano romano. Si hubiera ido Pedro, hasta lo matan. Pablo podía meterse allá y por algo Dios lo había preparado, dice el mismo Pablo, que Dios lo había apartado desde el vientre de su madre para que fuera el apóstol de los gentiles, porque Pablo era un judío que tenía doble nacionalidad, judía y romana,
que manejaba 19 lenguas, idiomas, que era conocido entre los judíos y que tenía conocimiento cultural general de todas las poblaciones donde los judíos estaban. Y aún así expulsan a Pablo y a Bernabé. Ahora, nosotros sabemos quién es el que se opone a la obra de Dios. En todos los contextos, hermanos. ¿Quién es? Satanás. Pablo lo dice en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2. Dice que es Satanás quien se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el lugar de Dios haciéndose pasar como Dios. Satanás es el que se opone. En el matrimonio, Satanás es el que se opone. En la iglesia, Satanás es el que se opone. En la sociedad, Satanás es el que comienza a levantar ideologías, enseñanzas, filosofías, gobiernos que van en contra de lo que tú y yo profesamos o tú y yo creemos. Y tenemos que tener los ojos de la fe muy abiertos para saber quién es el verdadero enemigo. Pero eso no quita que Satanás utilice personas de carne y hueso. Algunos con más carne, otros con más hueso, pero nos usa. ¿Ya? Nos utiliza. Porque Satanás no va a bajar del cielo y juntarnos a pelear, ni te va a atacar a ti directamente. Él va a utilizar seres humanos. ¿Y qué hizo Satanás en esta ocasión? Dice que los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. ¿Por qué comenzaron con las mujeres? Curioso, ¿no? ¿Por qué estos hombres no comenzaron con los hombres, sino que comenzaron a instigar a las mujeres? Bueno, hay varias razones. Una, porque sabían que podían manipularlas fácilmente. Y me perdonan, hermanas, pero esto no me lo invento yo. La mujer es más manipulable. Y si no, pregúntale a Eva. Si tú crees que es porque yo lo estoy diciendo, porque yo lo pienso, porque culturalmente así es, no, pregúntale a Eva. ¿Por qué Satanás no se acercó primero a Adán? Sino que se acercó primero a la mujer. Ahora, aparte de que podían ser más manipulables, eran mujeres influyentes por su posición y por el dinero que tenían. Porque eran mujeres distinguidas. Quiere decir distinguidas que tenían un rango social, socioeconómico muy alto. No eran cualquier mujeres. Posiblemente hacían donaciones. Ahora, esto no es casualidad, hermanos, porque triste y lastimosamente, a veces en las congregaciones cuando se forman divisiones, casi siempre los que las forman están rodeados por mujeres. ¿Sí o no? La mayoría de los que forman divisiones primero se rodean por un grupo de mujeres y así se aseguran de tener un apoyo manipulable para que les aprueben las cosas que ellos piensan o dicen o generan. Triste y lastimosamente eso ocurre en la iglesia. Ahora, un comentarista más atrevido dijo que comenzaron por las mujeres porque la mujer cuando quiere algo lo consigue. ¿Amén? ¿Sí o no, Edward? Edward dice que sí. Y dice un comentarista que cuando una mujer es una mujer influyente en la iglesia, es una mujer que puede ser un peligro. Porque si es una mujer influyente y aparte de eso no se sujeta a su esposo, tampoco lo va a hacer a los servidores en la iglesia del Señor. Si una mujer no se sujeta a su esposo, no se va a sujetar a la iglesia. Pregúntele a Acab. ¿Con quién se casó Acab? Con Jezabel. Y Jezabel cogió a Acab y vea, lo tenía así. Acab, quiero esa viña. ¿Me vende la viña? Es que mi esposa, no se la vendo. Mi amor, no me la vende. ¿Y usted qué es lo que le pasa? Aquí no me llegue con esas respuestas de que no le van a vender la viña. ¿Usted no es el rey? Haga algo. Influyó en él para que hiciera algo indebido. Acab, el rey manipulado por una mujer para quitarle la tierra a un hombre. Cuando ya tenía a Acab así dándole vuelta, manipulado, ¿qué hizo? Se fue contra el ministerio de Dios, contra los profetas. Y cogió a Elías. Con que matando a los profetas, te voy a hacer lo mismo mañana. ¿Y qué hizo Elías?
salió a correr. Porque horrenda cosa es caer en manos de una... Ah, no, ese es otro texto. Ese es otro de Hebreos. A veces me confundo con los textos. No. Pero eso pasó. Por eso estos hombres sabían, hermanos. Pero no sabían porque se les ocurrió, sabían porque estaban siendo influenciados por Satanás. Que si instigaban primeramente a las mujeres iban a poder lograr un mayor apoyo para poder expulsar a los siervos del Señor de ese lugar. Ahora, la iglesia del Señor en sus inicios tuvo que enfrentar mucha oposición, de adentro y de afuera. Pero en vez de debilitarse, la iglesia del Señor, hermanos, se hizo más fuerte, se hizo más firme y más convencida de lo que creían y se llenaron de gozo. Verso 52. Y los discípulos estaban ¿cómo? Noten, están expulsando a los apóstoles, los están echando, se levanta una turba, los contradicen, blasfeman contra ellos, los apóstoles tienen que irse, ¿y cómo queda la iglesia? Llena de gozo. Llena de gozo, hermanos. Esa es la iglesia a la que usted y yo pertenecemos. Que cuando Satanás ha intentado hacerle daño a la iglesia, Dios ha permitido que quienes resisten, como dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, porque cuando haya resistido recibirá la corona de vida. Quien resiste, quien aguanta, recibe, hermano, la bendición de Dios, porque crece a través de las pruebas. Quienes se van son los que caen, porque recuerde, las pruebas o las dificultades tienen dos propósitos: formar a unos y mostrar la debilidad de otros. ¿Quiénes se van? Los que no resisten, los que no pueden soportar. ¿Quiénes se quedan? Los que están firmes, aquellos a quienes el Señor utiliza para seguir haciendo su obra. Los expulsan de Pisidia y eso produjo que predicaran en Iconio, porque eso es lo que vamos a ver nosotros en el versículo 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Todos aquellos que se levanten, o todos los ataques que se levanten contra el Evangelio de Dios, no debe debilitarnos, hermanos. Debe alentarnos a estar más firmes, más convencidos de lo que dice la palabra de Dios. Y eso va a molestar a Satanás. Escuche, eso va a molestar a Satanás. Y él va a utilizar medios para perseguirnos, para hacernos daño. Va a utilizar gobiernos, va a utilizar redes sociales, va a utilizar ideologías, va a utilizar tu propia familia. Pero si tú crees en Jesucristo, Jesús lo dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos. ¿Por qué Pablo y Bernabé se mantuvieron firmes? Porque ellos sabían que les esperaba un galardón en los cielos. ¿Por qué tú y yo debemos permanecer firmes en lo que creemos? Porque tenemos un galardón en los cielos. Hay personas que se van a oponer, hay personas que van a creer, hay personas que se van a burlar, pero eso no debe detener que nosotros hagamos la obra de Dios, y es sembrar su palabra. Y dejemos que Dios muestre quiénes estaban ordenados para salvación. Dios les bendiga, hermanos.